Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que Dios te bendiga, Iglesia de Cristo, que en esta hora nos ves. Bienvenido a este tu programa, En la Mesa con los Hermanos. Un programa que nació en el corazón de Dios para las familias en conexión con el cielo. Desde ya te invitamos a que busques a todos tus contactos, a tus vecinos, a tus amigos más cercanos, a cada miembro de tu familia, porque este es un programa que Dios diseñó para la familia, en general para el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que dad de gracia lo que de gracia recibes. Por lo tanto, no te quedes con esta bendición. Anda, corre, ve y busca a alguien y comparte este link con nosotros, que es de gran bendición. Este jueves estamos hablando de un tema bien interesante: el verdadero nacimiento a la luz de la palabra. Y como todos los jueves tenemos invitados, tenemos por acá a nuestro amado pastor de caballero, Pastor Joarne. Saluda a la iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Es un inmenso honor y placer estar nuevamente en tu programa favorito, En la Mesa con los Hermanos, y creemos de que hoy será un día de gran bendición, donde el Señor hablará a nuestras vidas de una manera especial. Así que no te distraigas, invita al que puedas y no te quedes solamente tú con esta bendición. Amén, así es. Creemos que las cosas de Dios tienen un propósito. Silver, bienvenido, saluda a la iglesia que en esta hora te está viendo, Silver. Buenas noches, iglesia, Dios te bendiga. Qué maravilloso privilegio estar nuevamente en este set compartiendo con mis hermanos en la mesa con los hermanos. Un programa nacido en el corazón de Dios para las familias en conexión con el cielo. Esperamos que esta noche empieces a conectarte, comparte el link, no te quedes solamente tú con la bendición, comparte la bendición para otros, porque creemos en el nombre de Jesucristo que hoy va a ser una palabra edificante para ti y para tu familia. Así es, creemos que algo para recordarte: si tienes alguna petición, si tienes alguna pregunta, si tienes algo en tu casa que no sabes cómo solucionar con relación al tema que hoy vamos a tratar, en la mesa con los hermanos siempre hay una respuesta. Por eso este lema es necesario que te lo aprendas. Un programa que nació en el corazón de Dios, en conexión con el cielo para las familias. En la mesa con los hermanos siempre encontrarás una respuesta que nace en el corazón de Dios. Tenemos por acá un invitado, un hijo pues adoptado en esta casa y que pertenece al cuerpo de Cristo. Hermano Francisco, bienvenido, que Dios te bendiga. Es su programa favorito, En la Mesa con los Hermanos. Amén. Quiero darle las bienvenidas a todos. Los invito a que a sus contactos, los contactos les envíen el like, porque esto va a ser una palabra de bendición. Se va a compartir un gran mensaje en la mesa con los hermanos, aquí con nuestros pastores, nuestros hermanos de la fe, y vamos a compartir una palabra de vida para cada uno de nosotros. Así es, creemos que lo que Dios está haciendo a través de este programa, hemos ya tenido testimonios, y sería importante que tú testificaras por allí. Puedes escribir por allí, ahí están las redes, te comunicas con esta iglesia donde vas a encontrar servidores de Cristo. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante, un tema que quizás mucha gente lo trata como el himno nacional, pero a veces realmente no lo aplican como realmente es. Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento a la luz de la palabra. Y vamos a empezar, vamos a ponerle candela a eso. ¿Está asustado, Francisco? No. ¿Está todo bien, Silver? ¿Todo bien? Pastor, ¿todo bien? Aquí, todo bajo control. Bueno, vamos a iniciar con algo bien sencillo. Francisco, para usted, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, pastor, el nuevo nacimiento, hermanos y compañeros, para mí el nuevo nacimiento es el proceso de santificación que vive el nuevo creyente, aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Una palabra para el nuevo nacimiento. Vida. Vida, correcto. Silver, ¿tú qué entiendes de nuevo nacimiento? Bueno, como el mismo significado lo tiene la misma palabra. Nuevo nacimiento significa nacer de nuevo, y llevándolo al ámbito espiritual, nacer de arriba. Una palabra para el nuevo nacimiento. Santificación. Santificación, vida, santificación. Pastor, ¿usted qué considera que es el nuevo nacimiento? Yo relaciono al nuevo nacimiento como un nuevo comienzo. Nuevos comienzos. Y una palabra, pastor, que lo identifique. Un nuevo comienzo. Nuevo comienzo, perfecto. Bueno,
Y si me preguntan a mí qué es el nuevo nacimiento, yo diría claramente pues que es un acto de transformación. Y una palabra, decisión. Entonces, Amén. ahora, Amén. vida, santidad, nuevo comienzo y decisión. Entonces quiere decir que el nuevo nacimiento, si la persona no decide, nunca va a ser santo, nunca va a empezar de nuevo, por lo tanto nunca va a generar una verdadera vida en Cristo, ¿verdad? Allí vamos a ir entendiendo lo que es el nuevo nacimiento. Y ahora, el nuevo nacimiento a la luz de la palabra. Francisco, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios te ha dado, ¿qué es el nuevo nacimiento conforme a la cita bíblica que usted preparó para hoy? Bueno, yo tomé en las escrituras lo que nos comenta el libro según San Juan, donde en el capítulo 3 el Señor tiene un intercambio de palabras con Nicodemo, donde el encuentro data o da a entender de que él le dice a Nicodemo de que tiene que volver a nacer. Y Nicodemo era un hombre conocedor de la ley, era un hombre estudiado en la ley mosaica, pero no entendía aún lo que era el mover del Espíritu. Él conocía de pronto en la naturaleza que era nacer físicamente, pero espiritualmente aún no lo conocía. Y de eso estaba expresándole el Señor Jesucristo en las Escrituras. En Juan capítulo 13 él le decía, es necesario que tú nazcas nuevamente, espiritualmente, en el Espíritu. Correcto. ¿Y qué cita bíblica? Vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 1, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede haber hecho estas señales como tú las haces, sino que ha venido en el nombre de Dios. Y le respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Nicodemo le contestó y le dijo, ¿cómo puede ser un hombre que debe nacer de nuevo? O sea, un hombre viejo puede nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo le respondió, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén, así es. Amén, gloria a Dios. Interesante palabra. ¿Qué te enseñó el Señor a través de eso, Francisco? Compártelo con ellos. Es claro el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dice, que es que Él no nos está hablando de algo físico. Amén. Él nos está hablando de algo espiritual. Amén, ya Nicodemo físicamente ya era un hombre formado y con una edad. Pero el conocimiento del mover espiritual solamente lo tenía aquí, el conocimiento, más no lo estaba aplicando. Lo que el Señor Jesucristo estaba mostrando, lo que Él le quería decir a ellos, o lo que nos quiere decir a nosotros es que lo que yo conozco, lo que yo sé de las Escrituras, lo debo aplicar a mi vida, aplicarlo a nuestras vidas. Para que exista la verdadera vida. Amén. Así es. Pastor, conforme a la cita, a la palabra, cuénteme, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, yo también tomé el versículo que el hermano tomó, pues creo que es la primera vez, aunque toda la Biblia, si usted se va al Antiguo Testamento, en los profetas hablan indirectamente del nuevo nacimiento, la circuncisión, un cambio de corazón, un nuevo corazón, que básicamente estamos hablando de lo mismo. Pero ¿por qué el Señor nos envía, nos manda a nacer de nuevo? Es importante que primeramente entendamos eso, miremos eso. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Y básicamente es porque venimos de una naturaleza caída. Básicamente todo radica ahí, de una naturaleza pecaminosa. Dice que lo que es nacido de carne es.
Y cuando Juan se refiere a esa palabra, estamos hablando de naturaleza pecaminosa. Nuestros padres se unen y dan como resultado nosotros, dos padres pecadores, dan como resultado un hijo, que nosotros nacemos con una cierta inclinación al mal. Y no depende de nosotros, sino que venimos de una naturaleza caída. Y de pronto, creo que la evangelización, una de las evangelizaciones más conocidas en toda la Biblia es la conversación entre Jesús y Nicodemo, porque es la forma como el Señor está evangelizando a Nicodemo. Y Nicodemo, el pensamiento de los fariseos a pastor, que ellos por ser descendientes de Abraham, tenían derecho a la salvación. Y Nicodemo era un hombre instruido en teología, era integrante del Sanedrín, o sea, era un hombre, una autoridad espiritual tremenda. Era reconocido en Israel. Sí, era un principal. No todos los fariseos eran principal, y él era principal. ¿Y qué pasa? Nicodemo se acerca a Jesús, pero Jesús le hace saber una verdad que Nicodemo en el momento no conocía. Él pensaba que con sus méritos y con su estricta obediencia a la ley tenía derecho a la salvación, pero el Señor le hace una aclaración. No, Señor, así no es, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y eso para Nicodemo fue algo que él prácticamente, algo nuevo para él. O sea, sus pensamientos, todo fue confrontado. ¿Y cómo hago yo para entrar al vientre de mi madre y nacer nuevamente? Yo no estoy hablando de eso, Nicodemo, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. O sea que vemos a un hombre que permanece en las cosas de Dios, hablando de un término natural, pero realmente Jesucristo lo que le estaba dando era una información espiritual. Él estaba desconectado en ese momento de lo que en sí era la esencia del reino. Hermano, pastor, el Señor Jesucristo estableció en esa conversación una condición necesaria. ¿Qué es una condición necesaria? Es algo que tiene que suceder primero para que otra cosa se dé. Entonces Jesús le dice a Nicodemo y establece para incluso hoy en nuestras vidas una condición necesaria. Nicodemo, para que tú conozcas el reino, tienes que nacer de nuevo. Para que B suceda, primeramente tiene que suceder A. O sea que sin nuevo nacimiento no hay reino. Y asociamos este término de nuevo nacimiento a regeneración. Y regeneración implica eso, un nuevo génesis, un nuevo comienzo. Es una nueva generación. Y esa nueva generación, ¿quién la provoca? Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Silver, conforme a la luz de la palabra, ¿qué es el nuevo nacimiento, Silver? Bueno, para no salirnos del contexto que estamos tratando acerca de la historia de Jesús y Nicodemo, vamos a enfatizarnos allí mismo. A mí me llama mucho la atención, ahí en Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo y de Jesús. Me llama mucho el comienzo de ese versículo, la pregunta que cuando se acerca Nicodemo delante de Jesús le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que para que se represente o se manifieste un nuevo nacimiento en nuestras vidas, mis pastores, es que las señales del Espíritu Santo sean latentes, sean, ¿cómo sería la palabra? Patentadas, visibles al ojo humano en nuestras vidas. Entonces, me llamó mucho esa partecita donde dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, mire, estas personas, estos fariseos, prácticamente negaban a Jesús. Y no lo negaban porque quisieran negarlo en sí, sino porque es que si ellos aceptaban a Jesús como el Mesías, ellos iban a perder muchas cosas de las cuales materialmente estaban ganando por todas las cosas que ellos le habían implementado a la ley. Entonces, el nuevo nacimiento bíblicamente en base a esta conversación de Jesús con Nicodemo es que
se deben manifestar en nosotros las señales del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que es el momento propicio para saludar aquí a la teleaudiencia de Príncipe de Paz. Saludamos de manera especial a la hermana Luz Miria, a la hermana Nicola Costa, a nuestro hermano Henry Bolaño, que Dios te bendiga, a Amanda Atencio también, está allí conectada, a la hermana Luz Miria nuevamente, a nuestro hermano Jesús Margi, la pastora de damas, que Dios te bendiga. Julio César Quintero Valdoviro, de Riohacha para el mundo. Dios te bendiga, mi hermano Orlando José Bermúdez Pérez. Pastor Roberto Palacio también está allí. Invitamos a las personas también que se conectan de fuera de la ciudad de Riohacha, que nos escriban allí de dónde se están conectando. Y si quieres ya puedes participar con tu pregunta. Y una paloma. El buitre por su naturaleza come carroña, o sea, es carroñero. Si usted coloca a un buitre a comer semillas de girasol, el buitre no se las va a comer porque esa no es su naturaleza. Y si pones una paloma a comer carroña, no te va a comer carroña porque no es su naturaleza. La única forma de que ellos accedan a eso es que su naturaleza sea cambiada. Ahora vamos al ser humano. El ser humano, si su naturaleza no es cambiada, nosotros nunca por nuestra propia voluntad nos vamos a inclinar a Dios, porque nuestra naturaleza que es pecaminosa y siempre vamos a estar inclinados al pecado, y es por eso que nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Aquí hay una palabra bien interesante, pues luego llegamos a Nicodemo nuevamente, porque eso hay que desglosarlo bien. Ahí hay unos principios que es necesario que hoy los entendamos. Hay una palabra en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice esta palabra, ojo con esto. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, aquí hay unos elementos interesantes. Número uno, para que el nuevo nacimiento comience a ser parte de nuestra naturaleza, número uno, el ser humano tiene que tomar una decisión en renacer, porque ya nació. Lo que implica que si nosotros no renacimos, no nos renovamos o no nos transformamos, imposible, jamás podremos ver el reino de los cielos. Ahora, todo ser humano, por la naturaleza caída de la que usted hablaba, esa naturaleza caída en el ser humano forma un cimiento. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo para Dios. Por lo tanto, cuando le damos firmeza a esa forma de vivir en amistad con el mundo, nos estamos levantando sobre un fundamento corrupto. Pero Dios determina que la única manera de poder ser transformado, de que nuestra naturaleza verdaderamente genere un cambio, es cuando renacemos de una simiente incorrupta. Y esa simiente incorrupta es la palabra de Dios, lo que implica que la aplicabilidad de la palabra en todo su esplendor forma en nuestra manera de ser un estilo de vida totalmente incorrupto. Entonces, cuando somos renacidos de una simiente incorruptible, es que le damos prioridad al verdadero y nuevo nacimiento. Amén. 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 Si no está esa condición de oír la palabra, pero hacerla nuestra, creerla, vivirla, no va a haber nuevo nacimiento nunca. Oiga, ustedes no se dan por enterado las características que tenía Nicodemo. Nosotros nos quedamos aterrados con la característica que tenía Nicodemo. Yo quiero tocar estas características para que ustedes complementen. ¿Vamos así? Amén. Y tú ves preparando la pregunta. Tírela, pues. ¿Cuál era la primera característica de Nicodemo? Número uno, Nicodemo tenía un conocimiento vasto de todo
lo que era el sacerdocio. Era principal. O sea, Nicodemo permanecía en la iglesia. Nicodemo sabía el manejo de la iglesia. Nicodemo conocía lo que era Dios en la iglesia. Ahora, otra característica de Nicodemo era que era un tipo religioso. Otra característica, Nicodemo tenía una posición. Otra característica era que Nicodemo, por el conocimiento y por su posición, se había convertido en un líder dentro del sacerdocio de Cristo. Tenía un título, maestro. Conocía la palabra a la perfección. Nicodemo cumplía todas las tradiciones judías. Nicodemo era del linaje de Abraham. Pero vemos un hombre enfocado en todas estas herramientas, pero cuando se ve con Jesús, Jesús le dice, hey, nace de nuevo. Lo desarmó. Entonces hay gente que cree que porque está en la iglesia, que vive en la iglesia, que viene a los servicios, se cree que ya nació de nuevo, y eso no es así. Amén, así es. Pastor, ¿qué piensa de eso? Yo pienso que, como decimos vulgarmente, a Nicodemo lo bajaron del caballo. O sea, correcto, Jesús le dijo textualmente, o sea, tu religiosidad no te lo sirve, que tienes no sirve, tu posición no te sirve, tu liderazgo no sirve. Tú vienes dañado desde el inicio y correcto. Tienes que nacer de nuevo. Amén, así es. Francisco. Yo tengo aquí una observación con relación a Nicodemo y estuve investigando y escribí pues que Nicodemo en la actualidad, haciendo un paréntesis o una comparativa, es como si él fuera una persona que hubiera terminado un doctorado ya en las leyes mosaicas, en lo que concierne a la religión que él manejaba, su doctrina. Ya, era un maestro. Y fuera de eso, no solamente se dedicaban a estudiar esas escrituras, sino que las estudiaban en profundidades en todas las lenguas que habían de origen en ese tiempo. O sea que él sabía griego, él sabía hebreo, él sabía arameo y las otras lenguas o dialectos nativos que había en la región. No, ese tipo estaba más preparado que un yogur. Pero aún con toda la ley, o por decirlo así, con todo el legalismo que él manejaba, no conocía el mover espiritual o la fuerza que maneja el Espíritu Santo. Eso es como cuando usted le iba a pedir permiso a su papá para una fiesta. No te vistas que no vas. Así es. Yo también quiero agregar unos conceptos refiriéndonos allí o agregando un poco a todas esas características que dijo el pastor Jairo, que creo que no le faltó ni una. De verdaderamente un hombre de revelación. Miren, tanto Nicodemo, siendo fariseo, en todo su conjunto los fariseos tenían un problema, que es que ellos, como eran del linaje de Abraham, como eran judíos, como eran estudiosos de la ley, no solamente practicantes de ella, sino que eran como los guías en el pueblo de que la gente cumpliera a cabalidad la ley. Creo que el error de los fariseos, conjuntamente con Nicodemo, estuvo allí en esa parte, que por creer tener todas estas características, pensaban que ya iban a ser salvos. Entonces, la salvación, mis amados hermanos, tú que me estás escuchando, no es por genética, porque vemos el caso de Lot con Abraham. Abraham intercedió por Lot, pero eso no quiere decir que Lot fue salvo. Que nuestras oraciones por nuestros hijos, poniéndome en el lugar de nosotros como padres, no porque yo sea pastor, no porque el pastor Joana, el pastor Jairo, seamos líderes y pastores de la iglesia, no quiere decir que nuestros hijos son salvos. No es por genética, es una decisión. La salvación es individual. Que de pronto, por nuestras oraciones, nuestros hijos, nuestros familiares sean bendecidos o sean salvados de ciertas cosas, no quiere decir que sean salvos. Otra cosa, no es por voluntad de carne. ¿Cómo así? El hombre, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, hoy en día, por causa del pecado, simplemente somos imagen de Dios, no semejanza.
La semejanza la volvemos a recuperar cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y tampoco es por voluntad de carne. ¿Cómo así? Las costumbres y tradiciones. Recuerden que siempre los fariseos estaban pendientes a cualquier cosa. Mira que si tus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos para comer? Entonces, no vamos a ser salvos por nuestras costumbres y por nuestras tradiciones. Entonces, no todos los caminos conducen a Dios. Solamente hay un solo camino que conduce a Dios, y Jesucristo se lo dejó claro a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Entonces, el único camino que conduce a Dios se llama Jesucristo. Pastor, ¿va a decir algo? Es importante que enlacemos el tema que tratamos anteriormente con lo que estamos hablando ahora. Y estuvimos hablando fuertemente de lo que era la mentira. Y yo creo que si usted compara el tema anterior con este, lo que estamos dando a entender, que una persona que verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento, prácticamente es una nueva creación. Amén. O sea, es un nuevo génesis, un nuevo comienzo. O sea, en su vida concluimos de que no puede permitir este tipo de comportamiento. Amén, pastor. Es que, así como usted lo dice, cuando Nicodemo entiende, o sus ojos son abiertos y él alcanza a entender de que la ley no lo va a llevar a la salvación, no lo va a llevar a la vida eterna, sino que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Él deja de vivir una mentira. Él deja de vivir una mentira. Comienza a vivir la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante para que hagamos un poquito de memoria. Y la Biblia es clara. La Biblia tiene principios. La Biblia tiene códigos establecidos para que nos apropiemos de ello, para poder generar dicho nuevo nacimiento. La Biblia dice, claro, textualmente dice, que cuando Jesucristo envió a aquellos 70 de 2 en 2, los regó por diferentes regiones, y luego de que pasó cierto tiempo, ellos regresaron gozosos y venían felices porque los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanados. La gente escuchaba la palabra, muchos se arrepintieron, pero hay una respuesta contundente también. Sí. Hubo una respuesta letal, hubo una respuesta que a veces piensa uno que es dura, porque a veces uno cree que está haciendo las cosas en el reino de Dios, para el reino de Dios, de la manera correcta, y cuando Jesucristo habla, desarma todo. Jesucristo le dice que no se maravillaran de eso, que verdaderamente se gozasen, para que su nombre no fuera borrado del libro de la vida. Así es. Entonces, esto con el temor, puedo decir que muchos de los que se creen salvos quizás no se salvarán. Amén. Quizás. Tremendo, es una sorpresa. Es posible. Claro. Porque es que muchos de nosotros en el cuerpo de Cristo creemos tener la vida cristiana correctamente, pero resulta que hemos caído en el círculo de un vicio que verdaderamente no nos permite. Le hemos dado costumbre a las cosas del mundo y las llevamos a la iglesia. Sí. Y resulta que eso impide que verdaderamente nazcamos de nuevo. Enfocamos la vida de Dios como una ritualidad, como un rito, ¿cierto? Y Cristo no es religión. O sea, Cristo es un estilo de vida. O sea, no es solamente usted venir a la iglesia, levante las manos, ore, váyase para su casa, no. Usted es cristiano 24/7. Aún durmiendo, usted es cristiano. Practicantes de la verdad, o sea, porque es que hay muchas personas cuando llegan a la iglesia porque de pronto eran tomadores, eran fumadores o eran mujeriegos, ya porque dejaron de hacer esas cosas, creen que son cristianos. No, tenemos que practicar la verdad las 24 horas del día. Bueno, participa con tu pregunta. Si tienes alguna duda, de verdad que en la mesa con los hermanos pues estamos dispuestos a generar esa respuesta. Pastor, el nuevo nacimiento produce algo en nosotros. El nuevo nacimiento tiene unas condiciones. Amén. Empieza tú, Fran. Vale. Dale. Para mí una de las
de las condiciones del nuevo nacimiento es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es la decisión que te abre las puertas a la eternidad. Así es. Bueno, para mí, y es lo que yo pienso que cada cristiano que hoy me escucha debemos anhelar, y es que nos hace heredero junto con Cristo, ¿cierto? Y yo lo he tomado de dos maneras, pastor. Si tú naces una vez, tú de pronto le heredas a tu papá, le heredas a tu abuelo, una herencia que te dejen en vida, está bien. Pero nosotros estamos obligados a nacer dos veces. Nacer de la carne y nacer del Espíritu. Nacemos del Espíritu, nos convertimos en coherederos junto con Cristo. Amén, así es. El nacer de la carne es un prerequisito para poder Nacer de nuevo. Y una de las cosas que genera el nuevo nacimiento en nuestra vida, paz, debe ser que nosotros los hombres tengamos hambre y sed de las cosas de Dios. Amar a nuestros hermanos y no vivir en pecado. Eso debe producir el nuevo nacimiento en nosotros. Amén. Pastor. Teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así es. Miren esto. ¿Hay preguntas? ¿Cuál es la pregunta? Léala, pastor. Dice aquí, nos preguntan, las personas que son cristianas pero escuchan música secular, afirmando que no tienen una letra mala, ¿consideran ustedes que han nacido de nuevo, aún a pesar que le prediquen a otros? Dice aquí, aparentemente tengan un fruto. Dice, aún a pesar de que le prediquen a otros y aparentemente tengan un fruto. Bueno, ¿quién lo va a responder? Bueno, dice la palabra claramente que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo pienso que ese tipo de música, en mi concepto personal, no es permitida en la vida de una persona que verdaderamente es conocedora de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que son cosas que nosotros vivimos en el pasado, y si escuchamos ese tipo de canciones nos van a llevar ¿a qué? Al pasado. No es que la música ministra. Exacto, y la palabra que dice el pastor, claro, esa música activa, ministra. Así, claro. Fran, ¿tú qué piensas de esa pregunta? Por la administración, ese tipo de música, como dice el pastor Jairo, ministra nuestras vidas, entonces puede activar en nosotros la concupiscencia. No solamente son las letras, simplemente también las melodías ministran el cuerpo. Ya, y las letras afectan el alma. O sea, si la persona, igual a la interpretación de un nuevo nacimiento, así como una mujer va a dar a parto, y eso duele y es un proceso, así el ser humano inicia un proceso donde comienza a dejar, no ser si esa persona todavía no ha dejado algo de su pasado y todavía lo está arrastrando. Yo le voy a un testimonio corto acerca de lo que me pregunta la hermana. Yo lo resumo en esto. Yo era seguidor de Diomedes Díaz, pero vea, de los poquitos que hay. Yo tenía toda la colección. Y yo tenía una cantidad de música, y yo al inicio, cuando vine a la iglesia, yo la escuchaba. Pero hermano, llegó un tiempo de que el conocer la verdad, un día tomé la decisión, el computador lo reseteé y borré todo eso. ¿Por qué? Porque es que eso me inducía ¿a qué? A recordar cosas que yo viví en un pasado con esa música. Las escrituras son claras y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ya ahí en esa parte, en esa área, fuiste libre. Ya. Yo quiero decir algo con relación a esa pregunta. De pronto, mirando el contexto, de pronto habrán ocasiones especiales en que usted como esposo podrá dedicarle una canción de amor a su esposa donde se le exprese el amor, cuánto usted la ama. Es posible, ¿no? Es posible. Pero yo también soy claro con esto. Yo no le voy a dar vida en la iglesia a lo que Cristo
mató en la cruz. Amén. Amén. Yo no le voy a dar vida en la iglesia perteneciendo al cuerpo de Cristo lo que Jesucristo asesinó. Mire, si usted analiza el libro de los Levíticos, cuando David hizo la división y organizó a los levitas, la función en el libro de los levitas, la adoración tenía una misión específica y era que nunca salía del templo. Entonces, mi criterio personal es que si usted le sirve a Cristo y tiene una altura espiritual bien elevada, usted no tiene por qué refugiarse en eso. Porque si la plenitud perfecta del varón perfecto lo llena todo, lo suple todo, usted no tiene por qué refugiarse en una canción de amor que de pronto genere tristeza o genere melancolía, Pastor, y le lleve a recordar cosas que... Y es otra cosa, es que si es un hermano, si es una persona conocedora de la palabra, oye, si tú te tomas un tiempo para buscar en internet una canción de alguien secular, oye, hay hermanos en la fe que también han creado canciones para dedicar a la esposa, que son acorde a la escritura, acorde a un mensaje de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo, sin necesidad de salirse del contexto bíblico. Hay que entender que también todo es un proceso. Hay hermanos que comienzan a luchar con eso y llega un tiempo de que toman la decisión radical. Sí, es un no proceso. voy más con esto. Yo les voy a decir algo a título personal. Miren, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu, la palabra de Dios nos dice textualmente que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo llega a habitar en ti. Llega a habitar en ti. Y le voy a decir algo a nombre propio. Cuando yo empecé a conocer a Jesús, llego a los caminos de Dios. Yo venía de la ciudad de Santa Marta, particularmente del sector del barrio de Pescadito. Ya ustedes vieron el estilo del pibe Valderrama con manilla, con cosas. Yo vestía particularmente igual al pibe, con mis manillas, con mis cosas. Con el pelito, sí. Yo era prácticamente un champetero. Pero cuando conozco a Jesús, empieza a ver algo en mí que me redarguía. Por eso les digo que cuando se da en nosotros el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo llega a morar en ti y empieza a redarguirte, y tú empiezas prácticamente a despreciar las cosas malas, las cosas del mundo, las cosas inmundas. Entonces yo me sentía mal con el cabello largo, yo me sentía ya mal con usando el tipo de ropa que usaba. Muchas cosas empezaron a cambiar en mí. Entonces, la forma de hablar, yo venía con un lenguaje pescaitero, Dios mío, que eso, acordarme hoy en día me da pena. Pero de esas cosas, el Espíritu Santo empezó a morar en mí y empezó a redarguirme todas esas cosas. Y yo empecé a sentir rechazo por las cosas del mundo. Eso genera el Espíritu Santo de Dios en tu nuevo nacimiento. Es que... Aquí hay dos preguntas, pastor. Sí, pégale. Aquí pregunta una joven de la iglesia y dice: ¿nacer de nuevo es igual a arrepentimiento? ¿Tú qué piensas de eso, Fran? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el nacer de nuevo es el proceso por el cual tú vas a buscar, el proceso es por el cual tú vas a santificar tu vida. Ya, en cambio en el arrepentirse sucede una vez donde tú ya le dices al Señor: he fallado en esto, te lo entrego, pero de aquí en adelante soy nueva persona y voy a hacer el esfuerzo de cambiar en ese proceso. Lo que hacía malo antes, ahora lo tengo que hacer bien. Amén. Pero es que si yo no me arrepiento, Es que yo pienso que el arrepentimiento es el primer paso. Por eso, al es que es nuevo el primer que paso. si yo no me arrepiento no nazco de nuevo. Por Claro, eso que el es que- arrepentimiento es la aceptación. Es la aceptación de mi error. Claro, de Cristo en nuestra El vida. arrepentimiento es cambio de dirección. Y tú como Claro. comienzas a cambiar de dirección, a cambiar tus hábitos, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén, Yo antes amén. hacía esto, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra me lo enseña y conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre. O sea, cuando usted verdaderamente conoce del Señor, usted comienza a arrepentirse de cada una de las cosas. Y lo que dice el hermano Silver es cierto. Usted comienza a aborrecer lo que antes amaba. Amén. ¿Cómo así, pastor? Que usted comienza a aborrecer el pecado.
aborrecer todas las cosas que antes lo separaban de Dios. Es que el inicio para mí radica Es el en que tú arrepentimiento. creas en Jesucristo y te arrepientas. Es que el primer paso es arrepentirme. Luego el nacimiento es el proceso que se va dando hasta llegar a una... Yo por acá tengo algo. Yo quiero que analicemos esto. Miren esto. Yo tengo 4 elementos del por qué debemos nacer de nuevo. O sea, 4 elementos Interesante. que hacen parte del nuevo nacimiento. Es decir, que si de aquí en adelante no vemos esto en la iglesia, entonces toca decirle, bájate del caballo. Es para autoexaminarse lo que usted va a tirar ahí. Que el caballo no es lo que te va a llevar al rey. No te viste que no vas. Los que están allá conectados, presten oído a esto que va a decir el pastor Jairo, porque es para autoexaminarse. Mira, iglesia, el primer elemento del nuevo nacimiento. Número 1, el nuevo nacimiento se usa porque genera un cambio en nuestra relación con Dios. Amén. Completamente de acuerdo. Lo que implica que mi relación íntima mejora en Dios cuando verdaderamente nazco de nuevo. Yo no me quiero imaginar la cara de Nicodemo cuando Nicodemo hace así y mira hacia atrás todo el conocimiento vasto que tenía y Jesucristo le dice, no te has graduado, Nada. tú falsificaste el diploma. Entonces, el propósito del nuevo nacimiento es que nuestra relación con Dios cambie. Es decir, que verdaderamente el nuevo nacimiento produzca que nuestro nombre sea identificado primeramente en el infierno y segundo que genere una fama espiritual. Cuando Jesucristo ponía un pie en una región determinada, los demonios llegaban a donde estaba él sin Jesucristo hablar. ¿Y qué decían los demonios? Ya vienes a atormentarnos. Así Viene es. contra nosotros. O sea Así que el es. nuevo nacimiento mejore la relación con Dios para que nuestro nombre en el infierno sea plenamente identificado, pero que eso genere una fama espiritual. La fama espiritual es la que te da posición. ¿Hasta allí vamos bien? Amén. Amén, amén. Segundo elemento que produce el nuevo nacimiento: un cambio en nuestra posición. Es decir, que cuando nacemos de nuevo, adoptamos la posición del varón perfecto, del modelo perfecto, que nos hace interiorizar la palabra. Nuestra vida toma significado. Correcto, porque si yo estoy conforme con la posición que tengo, pero resulta que esa posición no me puede generar a mí la entrada a su reino. Nicodemo tenía una posición tremenda, pero el nuevo nacimiento lo llevó a un cambio de posición. Si nuestra posición en la iglesia no cambia, producto de una relación mejor con Dios, entonces sencillamente los títulos que hemos obtenido hasta ahora se van a quedar enganchados en la pared junto con nosotros. Tercer elemento, un cambio en nuestra actitud. El nuevo nacimiento tiene que generar un cambio de actitud. Es decir, que mi forma de hablar, mi forma de relacionarme con los demás semejantes a mí, eso tiene que llevar impregnado el testimonio de la palabra y el testimonio de Cristo. Amén, pastor. Y quiero aportar algo aquí con este término que usted usó. Yo creo que cuando nosotros nos llevamos a nuestra vida lo que el Señor a nosotros nos muestra, dejamos de ser un creyente, nos convertimos en simpatizantes. Y el creyente es aquel que muestra a Jesucristo y quiere seguir sus pasos. El simpatizante solamente lo escucha, cree, pero no hace más nada. No lo practica, no modela lo que Jesucristo modeló. Es que un verdadero nuevo nacimiento está reflejado en aquella parábola de los 4 elementos que integran el carácter de una persona. La semilla que cayó en los pedregales,
La semilla que cayó a la orilla del camino. La semilla que cayó entre espinos y bejucos y la semilla que cayó en buena tierra. Ahí radica la palabra que usted leía en 2 de Pedro de que somos renacidos de una simiente incorruptible. Incorruptible. ¿Por qué? Porque si esa palabra cae en un terreno que da fruto, le aseguro que esa palabra transformará nuestras vidas. Amén. Pero si ella cae a la orilla del camino, no produce nada. Si cae entre piedras, no produce nada. Si cae entre espinos, produce al principio, pero después no produce nada. Pero la única forma que produzca fruto al 100% y transforme nuestras vidas es cuando cae en terreno fértil. Amén. Y como cuarto y último elemento, ¿qué produce el nuevo nacimiento? Un cambio en nuestro destino. Amén. La humanidad entera permanece bajo el pecado. Nosotros hemos adoptado por origen una naturaleza diabólica y satánica, pero Jesucristo vino a irrumpir eso. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, conozco el destino de mi muerte. Amén. O sea, el nuevo nacimiento por obligación tiene que generar ese cambio de destino. ¿Ustedes qué piensan de eso? Amén. Amén, así es. Inmediatamente uno llega al Evangelio y comienza a estudiar la palabra, a conocer la verdad, nos damos cuenta de que fuera de Cristo tenemos un solo destino. Entrar por la puerta estrecha es el único camino a la salvación, porque ancho es el camino a la perdición y muchos son los que por ahí entran. ¿Por qué? Porque es el camino más fácil. Pero el camino angosto es difícil despojarse de todo lo que tú tienes. No es fácil para el pastor Jairo, para Francisco, para Silver, para mí, decir de un día para otro, no voy más con esto. Muchos amigos de pronto un día me preguntaban y me decían, ¿a ti qué te pasó? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te hicieron? A mí no me hicieron nada. O sea, yo aún a veces me pregunto, ¿yo cuándo tomé la decisión de hacer esto? Y digo, no fui yo, fui el Señor. Porque yo por mi propia cuenta era imposible tomar esa decisión. El Señor me empujó a eso. Aquí hay una pregunta, Silver, te voy a tirar esta pregunta allí, tú que tienes ganas de hablar. Por acá preguntan, dice, ¿una persona que ha nacido de nuevo puede volver atrás? Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si esa persona verdaderamente, miren lo que le digo, verdaderamente nació de nuevo, no puede volver atrás. Pero si en esa persona no se generó un verdadero arrepentimiento, un verdadero nacimiento, claro que existe la posibilidad de que vuelva atrás. Pero si se generó en ella un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento, no puede volver atrás. Quiero también participar en algo. El que la persona vuelva atrás significa que de pronto no ha tenido completamente una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Porque Gálatas dice que todo aquel que es nacido de Dios, nueva criatura es verdad, pero no practica el pecado. Pero en Gálatas 5:22, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo, es aquel que practique el fruto tendrá una salvación, verá al reino de los cielos, porque el fruto es donde tú ejercitas en esa nueva vida, en ese nuevo nacimiento, a dónde va a ir direccionado tu destino. Aquí hay algo bien interesante. A veces hay personas, la Biblia está llena de eventualidades donde grandes hombres de Dios pecaron y tuvieron vida frustrada. Pero una cosa es que por razones en tu concupiscencia peques al volver atrás. Una cosa es pecar, otra cosa es volver atrás. Porque tú puedes pecar, pero tú te puedes levantar, porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. El propósito de Dios es que ninguno peque. Pastor, decir, y de pronto va a ser un poco atrevida esta afirmación, decir que alguien vive una obediencia perfecta a la palabra de Dios en la tierra, hermano, si lo contamos con los dedos de las manos son pocos.
Nosotros, el ser humano, vivimos en una constante lucha diaria con la vieja naturaleza. Y siempre, ¿cuál va a triunfar? O sea, ¿cuál va siempre a prevalecer? La que tú alimentes. Si el espíritu es tu alimento, hermano, usted siempre va a prevalecer sobre el pecado. Pero si usted no se alimenta del espíritu, hermano, el destino suyo es pecar, practicar el pecado. De ser hijo. Nunca va a ser hijo. El hijo nunca pierde el privilegio de ser hijo. El hijo legítimo nunca deja de ser hijo, nunca vas a perder tu herencia. Se equivocó, pero él volvió a la casa de sus padres. No, y así como les decía, es que si verdaderamente hay un nuevo nacimiento, la persona no vuelve atrás. Existe posibilidad de que una persona cristiana vuelva atrás, pero no tuvo un verdadero nuevo nacimiento. Pero si esa persona se arrepiente de su mal camino, quiere decir que algo de lo que vivió en el tiempo de cristiano, como me pasó a mí, quedó sembrada la semilla de Dios que en su tiempo dio, germinó y produjo nuevamente en mí un arrepentimiento. Es que volver atrás, es decir, pienso yo, cuando una persona vuelve atrás, es que aquella que definitivamente no ya regresó, renunció se vuelve impía. Renunció al evangelio. Es correcto y ya listo. Y así muere con eso. Pienso yo. Sí, pero que así es. La persona que se equivocó tiene abogado tenemos en el cielo. Así es, amén, correcto. De que podemos volver a los brazos del Padre. Así es. Y obviamente el pecado tiene sus consecuencias. Es que todo viene condicionado. Es que el proceso del nuevo nacimiento es un proceso que se forma constante, es continuo, nadie es santo de la noche a la mañana. Sí, es Toda persona tiene que entrar en el proceso, y en el proceso vamos a embarrarla 1, 2, 3 veces. Pero David pecó, pero David tenía el corazón conforme a Dios. Amén. Y David pecó, pero David nunca dejó de ser rey. Amén. Porque David siempre vivía en la condición de hijo. Es que hay un tema muy, muy importante, y la palabra que leí al hermano acerca de la práctica del pecado. O sea, que cuando usted habla de práctica, es aquella persona que lo hace recurrente. Que se habitúa a eso. Exactamente, es cierto. O sea, una persona tropeza 10 veces con la misma piedra, algo está pasando. Claro. Es que hay una ilustración también clara. Nosotros estamos hablando de nacimiento, ¿verdad? Cuando Jesucristo y cuando Nicodemo hablan es de que una persona sale de parte de la mujer por donde en realidad fue el diseño de Dios por donde ella debe salir, haciendo una ilustración aquí. Eso genera un proceso, un dolor en ella donde da a luz, ¿cierto? Y ese proceso nos lleva a nosotros, que el del nuevo nacimiento nos lleva a nosotros es a una vida eterna. Claro. Ya, no es que nosotros vamos a nacer, vamos a tener un nuevo nacimiento en cesárea, que eso fue un corte y salió y no hubo dolor. No, tiene que vivir un proceso la persona en el nuevo nacimiento. Claro. Pastor, este tema está interesante. Hay un salmo que a veces es mal interpretado. Y es el Salmo 37, donde el Señor habla y que deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá que los anhelos de tu corazón, algo así, o las peticiones de tu corazón. Pero mi pregunta es, ¿será que el Señor va a conceder los anhelos pecaminosos en nuestro corazón? No creo. La única forma de que Él conceda las peticiones, los anhelos de nuestro corazón es que nuestros deseos sean cambiados. Estén alineados con el cielo. Alineados con el cielo, ¿verdad? La única forma. En el uso legal del derecho. Amén. Todo se genera allá arriba, y allá arriba no se genera el pecado. O sea, si a usted le gusta una mujer ajena, el Señor concédeme ese deseo, olvídese, Santo, hermano. Imagínese. El que nace de nuevo no vuelve a visitar los lugares que antes visitaba. Así. Amén, amén. Y si los va a visitar, a predicar. A predicar la palabra. Y no va solo. Amén. Bueno, desde ya seguimos con las preguntas. Puedes enviar tu petición, puedes hacernos esa pregunta que no sabes de pronto, o tienes alguna inquietud.
Y de seguro en la mesa con los hermanos vas a encontrar esa respuesta. ¿Algo más para aportar aquí, Frank? Sí, pastor. Es que hay tantas cosas que tiene este tema que, Sí, que en está- realidad está bastante nutrido. de hacer de nuevo. Una hora se nos queda corta acá. Nos genera tantas cosas. Yo tengo por aquí un aporte donde dice que escribí que el nacer de nuevo nos genera a nosotros una herencia. Una herencia física, porque el nacer de nuevo trae salud a tu cuerpo, porque tú dejas las cosas pecaminosas que practicabas antes. Si tú consumías licor, tu cuerpo va a ser sano porque simplemente no va a recibir algo que lo destruye. Otra cosa, tu vida espiritual va a crecer, porque antes de que estuvieras de un nuevo nacimiento hacia atrás, tu vida espiritual, ¿cómo estaba? Estaba muerta. No había nada. Tu vida toma un significado. Así Ya es. sabes quién eres. Ya sabes a quién les perteneces. Ya sabes por dónde debes caminar y ya sabes para dónde vas. Tienes una seguridad y una certidumbre. Ya sabes que el Señor está contigo y que en tu corazón ya no hay tristeza. Que hay una seguridad de salvación. Que sabes que vas a estar en unas moradas celestiales. Se llama esperanza. Amén. Miren eso interesante. Hagámonos el cuadro de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra en forma de hombre, ¿verdad? Lo que implica que Jesucristo vino con todas las debilidades y con toda la concupiscencia de los hombres en su interior, ¿verdad? Jesucristo vino siendo hombre, pero note algo. En toda la defensa de Cristo, tanto con los hombres, tanto con los fariseos, con los jebuseos, e inclusive con el enemigo mismo, Jesucristo nunca usó la deidad de Dios. Jesucristo se defendió como hombre, dándole uso a lo que Dios le había dado como herramienta, y era su palabra. Amén, amén. Lo que implica, cuando el hombre le da el uso correcto a la palabra, es lo que nos va a evitar la tentación, es lo que nos va a evitar el pecado y es lo que conduce al nuevo nacimiento. Que la palabra es un arma de doble filo. Por eso Jesucristo le dio el uso correcto y dejó demostrado con eso de que nosotros los hombres tenemos el mismo mecanismo de defensa, la palabra. Amén. Cuando el enemigo lo tienta después de los ayunos en el desierto, hubo ese confrontar, fue palabra. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra estaba viva en el espíritu de él. La palabra es espíritu. Entonces, cuando yo expreso la palabra, eso genera un efecto de gobierno que me protege. Entonces, todas las debilidades de Cristo se hicieron fuertes en la palabra. Entonces, si yo me defiendo de la misma manera, usando el mismo mecanismo, téngalo por seguro que voy a salir librado de la tentación, librado de la concupiscencia y no voy a caer en el pecado. Eso está claro. Correcto. Escrito Y está. es que él no solamente durante el periodo de tentación, después que terminó sus ayunos, no solamente fue con el enemigo que él se defendió con la palabra, sino también durante todo su periodo de ministerio contra los hombres, los fariseos y todas las personas que los atacaban, siempre se defendió con la palabra. Es que ¿Con qué desnudó a Nicodemo? el Con la palabra. evangelio es el poder explosivo de Dios, dunamis, poder. Amén. Ya, el evangelio o la palabra tiene la capacidad o la autoridad para cambiar vida, para transformar corazones. Cuando el evangelio entra a una casa, es para transformar. Amén. Hay una pregunta por allí, pastor, tírela. Suéltela. ¿Cuál es? Hay una pregunta, no. Dile, pero no. ¿Qué preguntaron? Vamos a responder. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien que me colabore con esa pregunta? Para darle Respuesta. respuesta, claro. Vamos a buscarla aquí, la de Dilia. Dice, ¿y qué hay de las personas que vuelven atrás una y otra vez? Si Dios es perdonador, ¿se podrá creer en ese arrepentimiento?
Yo voy a responder esa pregunta. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, tampoco está bien que una persona peque deliberadamente. Esa persona que peca deliberadamente, practica el pecado, se hace una persona inconfiable. Se hace una persona no creíble. Entonces, el propósito en Dios, número uno, es que no pequemos. Pero si la persona peca y peca, o sea, la Biblia dice, ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? 70 veces 7. Una cosa es que yo peque contra ti. Tú me perdonas a mí. Pero el proceso de relación tuyo y mío no viene a ser igual. Aquí el problema no es perdonar, porque por mandato bíblico debemos de perdonar. Pero para que tu relación y la mía vuelva a ser la misma antes del pecado, tiene que venir un proceso. Así es. Un proceso en el que tú te vas a dar cuenta de cuáles son mis frutos. Un proceso en el que verdaderamente me voy nuevamente a ganar tu confianza. Porque la persona, ay, pecó ya, vamos a tratarla como si nada ha pasado. No, señor, eso no es así. Se perdona, listo. Pero para ganarse la confianza tiene que vivir un proceso. Así es. Y dar fruto. Y dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Claro. Tiene que demostrar con sus hechos que verdaderamente Porque ha yo lo cambiado. digo por mí, Frank. Yo a mi esposa la hice sufrir antes de ser cristiano. Y le fui infiel infinidades de veces. Y yo llego a la iglesia, pero aún mi esposa tenía el corazón reprimido por mis acciones. A mí me tocó vivir un proceso de 11 años para sanar las heridas en su corazón, para que nuevamente ella, en plenitud, volviera a confiar en mí. Amén. Amén. Así son las cosas. Así Y es. la confianza y ese La confianza se pierde, Lo se que- perdona, pero la confianza se pierde y se tiene que restaurar. lo que debemos nosotros cuidar como esposos o las mismas esposas en un proceso de adulterio en la casa. Eso es terriblemente, eso es Sí, eso es catastrófico, fuerte. porque la confianza, o sea, que tú recuperar la confianza de tu esposa en el evangelio es complicado. Es un proceso, me imagino que doloroso, y viceversa. Es mejor no llegar hasta ese punto. Amén. Es lo mejor. Aquí hay una pregunta, Silver, mira esta pregunta. Dicen, pregunta, ¿qué pasa con una persona que ha servido en la iglesia y se va al mundo? ¿Es que no ha nacido de nuevo? Efectivamente no. No. Esa pregunta creo que en otra forma que la habían hecho ya la habíamos respondido. Sí, ¿no? pero Sí. ahí la No ha nacido cuestión, de nuevo. la cuestión está que definamos bien el término, como preguntaba ahorita, de volver atrás. Porque es que esa persona va al mundo, pero vuelve nuevamente a Dios y se arrepiente y comienza a vivir una vida en santidad, obviamente. Aquí hay otra pregunta La cuestión es interesante. que vaya y no vuelva más. Frank, te voy a tirar una pregunta. Aquí dicen, el que apoya el pecado siendo un siervo de Dios, ¿también es considerado pecador? Sí. Sí, claro. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por Por pecado. pecado. Correcto. O sea que si un hermano, un ejemplo, un hermano va donde usted y le cuenta un secreto que no está bien lo que él le está contando, ¿cuál es su deber, pastor? Yo voy a las autoridades. No lo podemos callar, ¿cierto? No. Yo he aprendido. Yo muchas veces caí en pecado. Y una de las cosas es confesar eso. Porque si no lo confesamos no somos libres. Entonces, un hijo de Dios nunca puede ser participante de lo que desagrada al Padre. Si usted viene a mí y me cuenta un pecado, yo no puedo apoyar eso. No se puede. Amén. Amén. Si es pecado, Directo al sacerdote de la casa. yo le digo, eso no está bien. Vamos para Y agárrate que vamos a poner la pastora. pastor, no. Claro, porque es que yo lo digo por la experiencia. Yo caí en pecado. Todos nosotros acá hemos Así caído en es. pecado. Y eso genera eso. Eso genera eso. O sea, si nosotros nos quedamos con eso, nos volvemos cómplices del mismo pecado que la persona te está confesando. Así es. ¿Quién más? ¿Hay algo? Miremos el caso de Amán.
El caso de Amán, cuando Josué, cuando ya pasaron cuando después de la guerra de Jericó, su familia se llevó las consecuencias por el pecado de Amán. Así es. Bueno. Murió juntamente con su familia. Bueno, yo creo que el tema ha sido bastante expuesto, ¿no? Creo que quedó claro. Creo que de aquí en adelante le tenemos que dar como iglesia prioridad a estos temas. Son temas interesantes que verdaderamente nos ayudan a la reflexión. Pastor, hagamos una propuesta. Ya tenemos tema para el próximo jueves. Sí, señor. Pero yo no sé si de los que nos miran, nos están viendo, tienen algún tema específico. Que nos escriban por el chat. Oye, ¿verdad? Si tienes algún tema interesante, ¿de qué quieres que hablemos el próximo jueves? Escríbelo por ahí por el chat. El jueves que viene más arriba. Escríbelo. Si hay algún tema específico que tú deseas que se trate en la mesa con los hermanos, entonces escríbenos por ahí por el chat. Sería bueno que habláramos de esto y con mucho gusto en la mesa con los hermanos. Así va a ser. Lo podemos tratar como tema o como una respuesta en los programas que estamos haciendo al aire. Pastor, una conclusión corta, una reflexión corta para terminar. Para terminar, una reflexión corta, que el que conoce al Señor verdaderamente no se aparta del camino. Silver, una reflexión corta. Las manifestaciones, la persona que nace de nuevo, las manifestaciones del Espíritu Santo deben de ser notorias en cada uno de nosotros. Frank, una reflexión corta. Bueno, pastor, de la reflexión pues yo escribí algo y yo coloqué así. No es saltar, no es decir amén, no es hablar en lenguas, no es asistir, es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén, así es. De acuerdo. ¿Más? ¿Y la de usted? No, lo que le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Amén. No hay otra. No hay amén. Otra. Esa es mi reflexión. Gloria a Dios. De verdad, amén. damos gracias a todas esas personas que se conectaron en el día de hoy. Bendecimos sus vidas. Gracias por ahí, por conectarse. Aquí lo dejamos con nuestro director. Fran, vamos a orar, Bueno, vamos a darles gracias al Señor por esta oportunidad, por esta bendición. Allá en sus hogares yo los quiero invitar a cada uno de ustedes que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, te damos las gracias, Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, por esta oportunidad que hoy nos brindaste, Señor, de conocer aún más de tu palabra, Señor, de entender lo que es su sitio de trabajo, Señor Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los toques, Señor, y les hables, Señor, que les muestres cuál es la dirección, cuál es el camino, la verdad, para que ellos puedan alcanzar y podamos alcanzar esa vida eterna, Señor. Hoy te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gracia, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de recibirte, de conocerte, Señor, de aceptarte en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque vives en nosotros, Dios, porque tú nos guías, Señor, y tú nos llevas a toda verdad que nos lleva a una vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oye, desde ya te invitamos para el viernes Teba Salvación en Casa, el servicio juvenil los sábados, la escuela dominical los domingos. Y no te pierdas esta gran bendición. Recuerda, esto es En la Mesa con los Hermanos, un programa que nació en el corazón de Dios para las familias en conexión con el cielo. Somos En la Mesa con los Hermanos. Que Dios te bendiga. Bendiciones.